KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 5 de enero. Usted está viendo Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, pues, ayer las autoridades de salud presentaron cómo va a ser esa jornada de vacunación a menores de 12 años. Y atención, porque ayer los casos de COVID llegaron a rondaron los 3.250 casos diarios. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está ocurriendo con esa velocidad de transmisión y esa cantidad de contagios que estamos teniendo? ¿Cómo será? ¿Eso será exponencial? ¿Seguirán aumentando los casos a medida que vaya pasando la semana? Un día también en el que el presidente Biden nomina a la señora Ponte como candidata a embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. Un día en el que estamos averiguando porque ayer cundió el rumor que a Juan Carlos Varela le habían negado la solicitud de salida para ir a juramentarse al Parlacén. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esta información. En un día también en el que los Estados Unidos pues contienen la respiración. ¿Por qué? Porque mañana se cumple el primer aniversario de ese asalto al Congreso. Sigue la investigación hecha y los dedos están apuntando hacia el presidente Trump. 700 personas están investigadas, ya hay 71 condenas. Y, por ejemplo, ¿qué sugirió Ivanka Trump a su padre como asesora mientras estaba dando este asalto? Uno de los eslabones más importantes en la cadena de investigaciones que se están dando. Usted está viendo en el Canal 21. Don José. Buenos días, Fernando. Hoy empezando, pues, felicitando a mi tío Gonzalo Correa, que está de cumpleaños. Bueno, Correa también. Sí, mi abuela fue una persona organizada. Tuve a los dos hijos uno detrás de otro. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, un paquete de información. Nosotros se la mandamos, usted decide. Así es. Qué hacer con ella. Al final le daremos algunos comentarios para que usted también lo incluya en parte de su análisis. Lo primero que quiero hacer es enviarle mi solidaridad a esa gran amiga y periodista Maciel Rodríguez, quien tuvo un desafortunado accidente en su viaje de vacaciones en Estados Unidos. En México. México. Y desearle que se recupere. Igual además ella de Monagrillo, sí. el pueblo de nosotros, por allá en Herrera. Bueno, crucemos el puente porque también hay que enviarle mi más sentido pésame a la exdiputada y amiga Mariela Vega, que falleció su madre el pasado jueves. Sí, ¿verdad? Y que no había tenido la oportunidad, pues, de enviarle, pues, mis condolencias y mis sentimientos de recíprocos con esa tan lamentable pérdida. Saludos, Mariela. Mi solidaridad con Maciel. Le vamos a extrañar. Esperamos que regrese pronto. Afortunadamente salió con algunas contusiones, tiene que hacerse algunas cosas, pero bueno, ella es una luchadora y saldrá adelante. Fernando, sin duda alguna hay dos noticias que cubren el mundo y que nos afectan a nosotros igual. Una es lo que está pasando con la pandemia del COVID, con la aparición del Omicron, que nos vino a alar las orejas para decirnos, aquí está el virus presente. Es una cosa. Y simultáneo a eso, ¿qué efecto va a tener eso en el ya proceso que se estaba dando de recuperación y de apertura económica? Y lo que tenemos que tener presente todos es que no debe haber una contradicción entre una cosa y la otra. Lo que debe haber una correspondencia entre atender lo que es la pandemia y mantener e impulsar la economía para poder atacar la otra. Ahora sí, epidemia por local, porque el problema del desempleo ataca por diferentes formas, depende de la estructura económica de cada uno de los países. Pero en general, el mundo se ve afectada por ambas cosas, ¿no? Entonces, observe que mientras ya estábamos nosotros entendiendo de que con el virus ya teníamos vacuna, de pronto se destaca esta nueva variante que es de parte del árbol genológico del SARS-CoV-2,
con una mayor capacidad de reproducción, produce es menos patógeno, pero sin embargo tiene la característica de que como ataca masivamente, ¿no es así? Dentro de eso, a personas por miles se ven afectadas, van a los hospitales, se llenan los hospitales y el virus Delta y Delta Plus está ahí. Una cosa es una variable dominante y una cosa es la desaparición de otras variables. En términos generales, usted debe tener en consideración el siguiente escenario. El año pasado, en el 21, el mundo tuvo la capacidad de producir acerca de 12.500 millones de vacunas. Este año 22 se calcula que tendremos en el mundo la capacidad de producir cerca de 24.000 millones de vacunas. Wow. Es decir, vamos a tener vacunas disponibles en el 22. ¿Qué es? Casi para vacunar a tres a veces todo- la población mundial. A todo el mundo. ¿Cuál es el problema fundamental que estamos teniendo? Que la vacuna y su distribución y su aplicación no tiene la equidad que necesita el control de la pandemia. Mientras otros países tienen 91% de vacunación, como algunos países árabes, por ejemplo, Israel tiene 80 y algo, Estados Unidos, que tienen altas vacunaciones, nosotros. Hay países como, por ejemplo, Namibia, Haití, 7%. Congo, que no llegan ni al 1%, que no tienen vacuna ni para el personal médico. Y mientras no hay un control de la vacuna, y no se trata de donar 100 vacunas, o 1.000 vacunas, o 2 millones, o 1 millón de vacunas, no. Se trata de cómo montar una campaña de una operación mundial para vacunar. Hay países que están pensando en cuartas vacunas, hay países que no tienen ni siquiera la primera vacuna. Miren el drama de Haití. Y otra cosa, José, ayer Estados Unidos, por primera vez, 1.290.000 casos. Ese es el Casos nuevos. la cifra más alta de la historia. De la historia. No solamente en los Estados Unidos. Ya lo habíamos pronosticado, esa cifra no se va a mantener hasta esta alta, va a bajar y se va a mantener en un promedio, según los expertos de Estados Unidos, en por encima de 500.000 diarios. Wow. Sonaba difícil entenderlo hace una semana, pero ya lo estaba viendo usted y lo estamos viendo aquí. Entonces yo creo que quiero decirles que con esto nosotros tenemos que tener claro esta campaña sostenida que tenemos que hacer e impulsar simultáneamente la equidad en la vacunación global. Por eso se llama pandemia. Claro. Porque si no lo controlamos, la capacidad de mutar este virus y la nivel de movilidad en el mundo, vía legal o vía ilegal, porque si alguien conoce de ilegalidad en la movilización, es este país. Nosotros tenemos miles de personas ilegalmente en la frontera con Colombia. Y otra cosa que tenemos que tener claro es que los ministerios de salud en general, y en particular de Panamá, tienen que mantener una campaña de comunicación activa y no excesiva. Activa para mantenernos alerta de qué es lo que tenemos que hacer y las indicaciones correspondientes. Y además tenemos que prestarle atención a la niñez, cosa que ha hecho el gobierno de Panamá, porque la vacunación comenzará el 7 de enero, un día después de Reyes. De Reyes, el viernes. Digamos que es un regalo de Reyes. ¿Le parece? ¿Ah? Ayer, bueno, el ministro de Salud, junto con las autoridades de salud, dieron esa conferencia de prensa importante sobre ese proceso de vacunación a menores y lleve a sus hijos a vacunar. Es decir, Entonces, miren los números que hay en el mundo y realmente son aterradores. Hay 117 millones de casos activos en el mundo. Ayer los Estados Unidos, pues 1.295.000 casos nuevos. Y las cifras de nuestro país, 3.250 casos en un día, también son cifras que nos dan. La única forma de detener este virus es manteniendo las medidas de control, lavado de manos, uso de mascarilla y, sobre todo, las vacunas están disponibles. Y también lo que dijo el ministro de Salud ayer, vaya, si usted se siente mal, si usted ve que le duele el cuerpo, si usted se siente algo nuevo, ha estado en contacto con personas que están padeciendo la enfermedad, vaya, hágase un hisopado. Ya están abiertos todos los centros de salud y como dijo el ministro, ahí puede ir y hacerse ese hisopado para saber si tiene la enfermedad o no. claro. Y recuerde que si usted tiene alguna duda sobre estas cosas, mire las cifras, como le señala Fernando, mire las cifras de Estados Unidos, mire las cifras de México, mire las cifras en Brasil, mire el drama en Perú, mire lo que está pasando en Gran Bretaña, si quiere cambiar el escenario, mire lo que está pasando en Alemania, mire lo que está pasando en Australia.
Australia. Mire lo que está pasando en China, mire lo que está pasando en Rusia. Es decir, se ha producido una nueva dinámica con esta variante que tenemos que ajustar y entender claramente que tenemos que buscar un mecanismo en que el control de la pandemia y el desarrollo de nuestros países busquen un camino de encuentro, de sinergia, en la que una no impida a la otra, pero para que esto suceda, nosotros que tenemos el privilegio, se lo hemos dicho muchas veces, de tener vacunas, tenemos que vacunarnos. Y si se cansa de repetirle a la gente que hay que vacunarse, vuelve y se lo repita. Y si se cansa de repetírselo, vuelve y se repite. Es la vacuna, y está probado científicamente, que la vacuna reduce el riesgo suyo, el riesgo de su familia, y la probabilidad de que usted tenga una enfermedad más seria, con secuelas más graves, o de morir, se reduce tremendamente. Nosotros lo hemos probado aquí en la República de Panamá ya, cuando teníamos Delta. Y ahora tenemos Omicron, y que está en América. Bien. Dicho eso, yo quisiera, Fernando, hablar un poco sobre por qué es importante esto, y le voy a dar algunas cifras de economía. Unas estadísticas económicas que nosotros usamos muy poco. A nosotros nos gusta especular. Y ayer incluso lo mandé a Fernando. Estudiando un informe que presentó que presentan los bancos para los análisis de riesgo de los países, encontré las siguientes cifras que se las voy a compartir. Se trata del índice de bonos del mercado emergente, que se conoce por sus siglas en inglés como ENVI. Eso, ENVI quiere decir, traducido al español, indicador de bonos de mercados emergentes. ¿Qué es esto? Esto mide el riesgo que tiene un país que tiene bonos en dólares. Fíjate la divisa que uso, bonos en dólares. El riesgo de no pagar, o sea, mide el impago. Y eso tiene un costo. Y se comparan con los bonos norteamericanos que tienen cero probabilidad de no ser pagados. Te digo, bueno, no estaban, sí, pero esto es un análisis, estamos una moneda, en este caso los Estados Unidos, el bono de los Estados Unidos, que nunca ha dejado de ser pagado. Y en función de eso se construye un indicador, un índice para cada país. Y le voy a leer los de Centroamérica y Panamá, porque es importante que nosotros miremos en función del TED. Cuando yo hablo de controlar la pandemia y mirar esto, es de esto a esto que me refiero. Entonces, ¿qué se indica? Que si yo voy al mercado, Fernando, y usted sabe perfectamente de esto, porque usted lo ha estudiado, si yo tengo un índice, un EMBA muy alto, entonces yo voy a pagar intereses más caros. Más caro. Es decir, la probabilidad de que no pagues. Por cada 100 puntos de incremento es 1 porcentual. Si yo tengo 10% de incremento sobre los bonos de Estados Unidos, tengo 10% que paga por encima de la tasa LIBOR. Ese es este indicador. Veamos cómo estábamos nosotros en el 20. ¿Le parece? 2.6. Mire, Brasil, perdón, Centroamérica, voy a ver Centroamérica, Panamá. El Salvador, de señor Bukele, estaba en 4.9%, Costa Rica estaba en 5%, Guatemala estaba en 2.8%, esa es la sobretasa, algunos que conocen en inglés, ese es el spread. Sobre el bono americano. Sobre el bono americano. 2.8, Honduras está en 2.9 y Panamá es más bajo en 1.6. En el 21, este indicador viene de marzo, esto es de JP Morgan, no estoy hablando de ninguna fuente, estoy hablando de fuentes serias, estos son números. Y están en el mercado, todos los que van de economía van a los mercados. Estas son informaciones disponibles. Mire cómo estamos en el 21. A diciembre del 21, o sea, arrancando 31 de diciembre, esta es la cifra. El Salvador tiene 14,9%. Están los experimentos esos de Bukele. De Bukele. No, y sobre todo el de los bitcoins. Bukele, el riesgo. Aquí, el riesgo de impago en El Salvador. Si él va a pedir financiamiento de los bonos en dólares, será 14,9%, o sea, 14,9 puntos.
sea, 1.490 puntos, que eso es 14.9%. 490 puntos. Costa Rica, que venía en una crisis, se mantiene en 5, se mantiene estable. Guatemala en 2,7, Honduras sube a 3,1 y Panamá se sitúa en 1,8. ¿Qué nos está indicando esta medición? Así como nos indica el Producto Interno Bruto, como nos indica a nosotros nuestra capacidad de riesgo soberano. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del riesgo? Aquí estamos parte de ese riesgo, ahora en otro parámetro. Nos indica dentro de la región nuestra, dentro de América y Panamá. Si usted lo pone ahora en orden de América Latina, el señor Bukele, con su política financiera, está a punto de sobrepasar a Argentina. Es mucho decir. Argentina tiene 17.8 y Bukele está de segundo. Ecuador, que cuando yo Lazo estaba en 60, está por debajo de 16. Además que hay una cosa que también vale la pena, el Moody's ayer también puso sus nuevas calificaciones. Chile es el único país de América que tiene el grado A1 de crédito y sobre crédito moderado, es decir, por perspectiva grado de inversión. Grado de inversión, México con BBA1, Perú con BBA1, Colombia con BBA2, Panamá BAA2 y Uruguay. Todos los demás no tienen grado de inversión. Bueno, y casos, por ejemplo, en Centroamérica, Costa Rica tiene B2 de calificación, El Salvador, Nicaragua, El Salvador ya entra en categoría C, junto con Argentina, Cuba y Venezuela. Y con este indicador que le acabo de leer, de ENVI, entra la categoría de competir en los últimos lugares con la deshonrosa de compararse con el estado de catastrófico de Venezuela y de Argentina. En la Argentina. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Porque estas son las cosas que tenemos que tener en consideración. Porque en la medida en que el costo del dinero se incrementa en un país, sobre todo un país como nosotros, dolarizado, y Salvador. Y Ecuador. Y Ecuador. Entonces, el nivel de costo del dinero público y privado se incrementa. Entonces, la disciplina fiscal es la capacidad de endeudarse con miras a mantener la demanda interna. Eso es lo que nosotros hemos hecho durante el 20 y 21. Como no emitimos papel moneda, nos endeudamos y una parte importante de eso fue a pagar planilla. Pues. ¿Para qué? Para que la gente tuviera dinero. ¿Para qué cosa? Para poder consumir y mantener la economía. Esto es una política que se conoce en el lenguaje económico como anticíclica. Anticíclica. Bien. Es importante que miremos esto, porque no todos los atorrantes se equivocan, pero siempre se equivocan. Algunas veces aciertan. Lo que sí logran los atorrantes es crear incertidumbre. Y yo le he dicho que no hay nada más importante en la valoración financiera de cualquier país suya. Usted va a un banco y usted es un sujeto impredecible que tiene bajo ingreso, usted no le van a prestar nada. Así mismo son los países. Si usted es una persona solvente, qué sé yo, usted nada más tiene que firmar y se acabó. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Una vez yo fui a pedir un préstamo al banco y no me dieron porque... Entonces, ¿cómo lo resolví? Don Gabriel Luis Galindo firmó como mi codeudor. Y yo presenté la firma de don Gabriel, se quedaron y listo, se acabó. Ahí mismo me pagaron. Eso es esto. Chiquitito y en grande. Usted lo sabe. Entonces, esto es importante porque esto es lo que tiene que proteger Panamá. ¿Y cómo lo protegemos? ¿Cómo lo hemos protegido durante esto? Bueno, por lo que hemos construido. Esto no lo construyó el gobierno de Nito Cortizo. No, la economía panameña, desde que nosotros adquirimos el canal, ha tenido 30 años de crecimiento. 30 años de crecimiento, de desarrollo. Ahora tenemos 2 años de golpes duros, de endeudamientos. Y cuando usted hable de endeudamiento, fíjese, a pesar de esto es del 31 de diciembre del año 21, hace unos 5 días. No está hecho ni por el Consejo de Seguridad de Panamá, ni por el Banco Nacional, está hecho por JP Morgan. ¿Quién es JP Morgan, Fernando? Banca de inversión más importante del mundo. Del mundo. Amén. El mundo, de la bolita del mundo, amén. Así hacíamos allá en Chistre. Esta es importante porque ahora a nosotros nos toca
con esta nueva ola, ser creativos, y no hay nada mejor para la creatividad que la búsqueda de unidad y de la incorporación a la discusión de gente que sabe de esto. Hombre, yo no le voy a llevar mi informe de sangre a un mecánico. Claro. A un mecánico lo llevo en mi carro. Y yo a mi informe de sangre se lo doy a un médico especialista, que me haga el hemograma y me diga qué es lo que es. Igual, los economistas tienen que mirar esto, pero hay una ciencia que no es nueva, que es la economía política, que es la que consagra los principios económicos con la viabilidad política. ¿Y por qué esto es importante? Miren Chile ahora. Mire ese escenario viviente que es Chile, con un nuevo presidente, y fíjese cómo reacciona la oposición chilena. Con más inteligencia, la oposición chilena le ofrece a Boric: hermano, hablemos antes de que gobiernes y toma nuestras experiencias, nuestros errores, y aprendemos de todos sin unirnos todos. Claro. Es un gesto correcto. ¿Qué va a hacer Boric? Yo no sé. Pero mire, esto desde Cast y todos los partidos de centro y de derecha han ofrecido este debate. Si el gobierno lo rechaza, cometerá un grave error. Fíjense lo que ha hecho la oposición en Perú. Una guerra sin cuartel al presidente que ganó. Mire lo que ha hecho la oposición en el Senado de los Estados Unidos, la más estable de las democracias, boicotear permanentemente todo lo que ha hecho el presidente Biden. Y algunos acuerdos han permitido levantar el techo de la deuda para poder pagar los bonos, fíjense. Pero nunca como hoy el bipartidismo ha sido casi imposible de desarrollarse en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mañana se cumple un año de uno de los acontecimientos más tristes de la democracia en los Estados Unidos. El asalto al Congreso, impulsado por las fuerzas que perdieron claramente las elecciones y con mentiras. Llevaron a la gente ahí. Y es por eso que es bueno que nosotros entendamos en el laboratorio de América Latina lo que está ocurriendo en la región. Y miren ese laboratorio, cómo la incapacidad del presidente Guillermo Lasso de poder entenderse con su asamblea, que es la más repetida, él nada más tiene el 13%, lleva al país a estar empantanado, el país atrapado en el narcotráfico, en la guerra, en la inseguridad y la incapacidad política de Guillermo Lasso de poder entenderse con la oposición, porque él rechazó una oferta que el Partido Social Cristiano le había dado al principio para gobernar. Fíjese las reacciones de los diferentes estamentos. Y mire lo que va a pasar ahora en febrero, cuando se encargue de gobierno la señora presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Xiomara Castro. Claro que hacer. Y cuando usted hable mucho de Bukele, encantado, porque una cosa es que yo, José Blandón, decida comprar un Bitcoin, sí, para comprar un Bitcoin tengo que tener 50 y pico mil dólares. Y una cosa es que el Estado compre Bitcoin, porque lo que él está arriesgando, está confundiendo sus intereses, su concepción personalista, con la concepción del Estado. Él está poniendo en riesgo el Estado, sin consultar al Estado. Porque estas son medidas que se le ocurrió a él, pues. Y como él tiene la mayoría, la impone y para adelante. Ahí está el resultado. ¿Y de dónde viene la plata en efectivo que entra a los Estados Unidos a Ecuador? Viene de las remesas. De las remesas. Es decir, el principal producto de exportación de El Salvador es la gente. Sí, la gente. Así de Y fácil. su principal importación son los dólares que vienen de los Estados Unidos. Bueno, dinero de exportación. Y en dólares. Y cuando él trate de pagar bonos, va a tener que pagar ese bono a un precio más alto. 14% más. Entonces, ¿por qué eso? Las políticas económicas tienen que ser diseñadas con cuidado, por expertos y con viabilidad política. Aquí se produjo un incidente importante que ha sido reportado de diferentes formas en Panamá. Un
oficial del ejército colombiano, ex oficial. ¿Cómo que se llamaba el caballero este? Porque yo tenía el nombre. Bueno, ese caballero venía de Jamaica con escala en Panamá hacia Colombia. Es detenido en Panamá porque había una orden de detención del Interpol, una alerta roja contra este caballero, acusado de ser uno de los participantes en el magnicidio del presidente Moïse en Haití. Y él es detenido aquí. Y en común acuerdo con él y el gobierno de Colombia es extraditado a los Estados Unidos. Fue presentado, es el primero que ha sido presentado en los Estados Unidos, acusado en ese país de los Estados Unidos Del magnicidio. de ser uno de los miembros del equipo que asesinó al presidente haitiano. Y ese país, Haití, se encuentra en una de las peores crisis, y esa crisis es corresponsable, Fernando, de una gran parte de la migración que está llegando de los Estados Unidos, de Colombia hacia Panamá. Punto de conflicto importante. Y otro punto de conflicto importante en nuestra región, esto pasó, es lo que está pasando en la frontera con Venezuela y Colombia, en donde Venezuela ha movilizado sus tropas y Colombia ha anunciado sus tropas. ¿Cuál es el peligro? Que Colombia está en un proceso electoral. Que no se le vaya a ocurrir a ninguna mente calenturienta de cualquiera de los dos lados, y particularmente de Colombia, de creer que una intervención militar va a ganar unas elecciones. Porque lo que se va a producir es una masacre del pueblo. Porque en la guerra siempre los soldados son los que menos mueren. Los que menos mueren. Para que tengan claro, las balas siempre, porque solo saben cómo protegerse, tienen finchera. Los civiles son los idiotas que cuando está sonando unos tiros quería ver. Ojo con esto que está pasando ahí. Y hago un llamado a América Latina para que preste atención al desarrollo de este conflicto y no vaya a suceder lo que está pasando en Sudán. Que el presidente, ¿se acuerda que lo depusieron? Sí. Lo tuvieron que volver a llamar a Abdallah Hamdok. Ayer renunció y se ha formado el trepa que sube. Hay asesinato por todos lados. Sudán. Busquen en el mapa y vean que hay en el Sudán. En el Sahel. ¿No? Y esa frontera entre el África subsahariana y el Sahara, ¿no? Que 11 países están en esa banda y la última noticia, ¿se acuerda cuando le hablamos, Fernando, de todos estos niños que fueron asesinados indígenas en los llamados albergues o escuelas en Canadá? El gobierno canadiense anuncia 31.000 millones de dólares en indemnización a todas las familias indígenas que fueron afectadas brutalmente. Primero, a esos niños se los llevaron a la fuerza de sus padres, se los quitaron. Los metieron en albergues de que eran escuelas para que aprendieran inglés y lo que hicieron fue asesinarlos. Y los enterraron y no le contaron a nadie. Y ahora se ha descubierto todo un drama de cómo fue el exterminio de este pueblo indígena, estos pueblos indígenas. De manera que, y fíjense, mañana vamos a hablar sobre el 6 de enero. Solo de adelanto que hay un video. Y no exactamente del Reyes de Macaraca. Sí, hay un video de un periodista de la cadena Fox, que se llama Sania Hannity, en la que él aparece conversando con la Casa Blanca que debe disparar para que la gente se vaya a la manifestación y a la violencia. Ese video se hizo público ayer y muchas cosas van a salir mañana. Trump desde su fuerte allá en Florida, Biden desde la Casa Blanca y el Senado disparando a una democracia en los Estados Unidos también herida. A la vuelta vamos a hablar de Panamá, COVID, vacunas, la confirmación de la designación oficial, porque una cosa es que el presidente lo diga, ya mandó el presidente de Estados Unidos al Senado para consideración, falta ver que no le caiga el filibusterismo y no la aprueben. La presentación del Contralor General, que no le ha gustado a la prensa. Sí, andan con esa campaña. Y eso es lo que tiene que hacer, de acuerdo a la Constitución de la República de Panamá, el contador tiene que retirar. Le hablo sobre eso y qué debemos hacer nosotros con el nuevo rebrote y la economía. Eso, a la vuelta.